que después no se cumplen. Sí se cumplen, y esto es lo que tiene en la cabeza cualquier buen analista de economía, sea economista de profesión o no. Si eso ténganlo presente, ustedes como administradores, contadores, van a ser economistas en algún momento de su vida, y seguramente 2 o 3 veces por semana les va a tocar analizar algún evento económico que impacta sobre su trabajo específico. ¿Sí? Entonces no tienen que depender necesariamente en un consultor o en lo que dicen en la tele. Ustedes ya tienen todo para hacerlo por ustedes mismos, ese análisis, con lo que hemos estado viendo hasta aquí. Muy bien, entonces aquí lo que veíamos es, para el caso de Estados Unidos, esa relación negativa entre el desempleo y los salarios, que es fundamental para toda esta evaluación de la oferta agregada, porque decíamos que y la explicación económica intuitiva es que cuando hay mucho desempleo, la gente, el trabajador, tiene 2 aspiraciones y 2 objetivos, que son tener trabajo y ganar lo más posible. Pero estos 2 objetivos no son inamovibles y tienen distinta prioridad según el ciclo económico, o lo que es lo mismo, el nivel de desempleo en la economía. Cuando el desempleo es muy alto, la gente prioriza la preservación del empleo y resigna algo el logro de mayores ganancias. Earnings quiere decir salario. Es ganancia en inglés, pero es la ganancia de los trabajadores. Entonces, cuando hay mucho desempleo, lo que vemos aquí es que el crecimiento de los salarios es más bajo, porque la gente dice, quiero mantener el trabajo y estoy dispuesto a que me paguen menos por ese trabajo, porque cuando hay mucho desempleo también, recuerda, hay mucha oferta de trabajo y no tanta demanda. En cambio, cuando la economía repunta, estamos en el ciclo ascendente de la economía, el desempleo cae y el trabajador ya con la confianza de que no va a perder el trabajo, empieza a exigir mayores mejoras salariales. Entonces, eso es lo que vemos aquí. A bajo desempleo, el crecimiento de los salarios es mayor. Y esto lo vemos en todos lados, yo les mostraba, y ahora les voy a mostrar en un ratito más datos. En Argentina ha pasado lo mismo. En los años buenos de Argentina en los últimos tiempos, en los cuales el desempleo fue cayendo, después de la crisis del 2002, los salarios fueron aumentando. Luego entramos en este ciclo de estancamiento y en realidad ya recesión, que se inicia en el 2011, y a partir de ahí vuelve a crecer el desempleo y los salarios primero se amesetan y luego empiezan a caer y han seguido cayendo. Todo responde a la lógica básica de la oferta agregada que estuvimos viendo. Al respecto, podemos traducir estas ideas intuitivas en algunas leyes. En economía no hay leyes, porque esto no es como en la física, donde hay relaciones que son inmutables y casi irrefutables. Aquí en economía es demasiado pretencioso decir que hay leyes, pero hay relaciones empíricas que se mantienen relativamente estables en el tiempo, y una de ellas es la ley de Okun y también la curva de Phillips, que aquí les voy a explicar muy rápidamente. En el caso de la ley de Okun, lo que dice es que hay una relación negativa o inversa entre desempleo y crecimiento, que es algo que vinimos diciendo. Si la economía está creciendo, ¿sí?, eso va a aumentar el empleo, y si aumenta el empleo, va a bajar el desempleo, ¿sí?, porque más gente va a conseguir trabajo. Acá les hago esa es toda la idea detrás de la ley de Okun. Les hago un paréntesis como comentario solamente, es que no necesariamente
pase esto en algunos casos, porque también sucede que hay personas que cuando la economía está mal, se van del mercado de trabajo. Son personas que están desalentadas, se las llama, que dicen, mira, estuve buscando trabajo 6 meses, 1 año, 2 años y no consigo, entonces ya no voy a seguir buscando trabajo. Y entonces cuando el INDEC hace su encuesta de ingresos y va a algunas casas, unas 20.000, 30.000 casas, y les pregunta, ¿está buscando empleo? Si la persona dice, no estoy buscando empleo, ya no forma parte de la fuerza laboral y por lo tanto esa persona que está en la casa no se considera desempleada, porque no está activamente buscando un trabajo. En cambio, cuando la economía está creciendo, pasa que muchas de esas personas desalentadas se reinsertan en el mercado laboral y instantáneamente, en forma repentina, crece la fuerza laboral. Entonces, puede ser que el crecimiento acarree mayor empleo, pero como hay mucha más gente buscando empleo, todos esos que antes estaban desanimados, ahora la tasa de desempleo puede subir. Es una curiosidad que a veces pasa, ha pasado en algún momento en Argentina, y se las quería comentar. Pero en principio, tómenlo, como decimos en economía, a valor nominal. Créanme, es así. Hay una relación negativa entre crecimiento y desempleo. Y de acuerdo a la evidencia internacional, ahora les voy a mostrar, más o menos, porque tampoco es una ley estricta, decíamos, pero la evidencia en promedio muestra que por cada punto porcentual de menor crecimiento del PBI, la tasa de crecimiento sube aproximadamente 0,2 puntos porcentuales. O sea, cae, aquí en este ejemplo, cae el crecimiento de 4% a 3% y la tasa de desempleo sube 0,2%. Acá un comentario que nada tiene que ver con economía, sí con matemática y cómo decimos las cosas en economía. Cuando decimos un punto menos de crecimiento porcentual, queremos decir de 4 a 3%. Este de 4 a 3% no se dice cayó 1%, porque 1% sería el 1% de 4%. Se dice un punto porcentual menor. Entonces, eso, la precisión en el lenguaje es muy importante, siempre, para hablar, para comunicarnos con el resto, y mucho más en economía, donde no tiene que haber espacio para la ambigüedad. Cuando uno dice algo, tiene que ser súper claro y todos lo tienen que entender, y no tienen que estar mirándose unos a otros diciendo, ¿qué quiso decir? ¿Que sube 1%? No, bien claro. Bien. Respecto a la curva de Phillips, lo que muestra esta curva de Phillips es lo siguiente, que hay una relación inversa entre inflación y desempleo, que va a ocurrir si la economía se ubica, como es de esperar en situaciones normales, en el tramo intermedio de la función de oferta agregada. Aquí les comento esto, en los libros van a encontrar muchísimo respecto a la curva de Phillips. Algo de la ley de Occam van a encontrar, pero la curva de Phillips ha sido muy estudiada en los últimos 70 años, y hay muchísima discusión en los libros. Aquí yo no entro en todos esos debates y esos modelos por falta de tiempo, pero lo esencial es esto. Esta es la curva de Phillips, se dice de corto plazo. Por lo tanto, después si quieren pueden leer mucho más y si les aparece alguna pregunta me consultan. Bien, entonces, recuerden que estamos trabajando en el marco de la oferta agregada y en este modelo de oferta y demanda agregada. Entonces, nuestras dos variables de interés en ese modelo, si se acuerdan de los gráficos, son el nivel de precios y el nivel de ingreso o de producción. Entonces, ahí se puede establecer una relación entre estas dos variables, entre precios e ingreso, y en particular en situaciones en las cuales la inflación es alta, se requiere una menor demanda agregada. No en el caso argentino actual, que es un problema, estamos en una situación más grave. Esto se refiere más que nada a países
en situaciones, ambientes macroeconómicos relativamente estables, donde, como por ejemplo lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que les he mandado algunos artículos, ha habido una reactivación de la economía, la demanda está traccionando el nivel de empleo y producción, y entonces hay presiones inflacionarias que hay que controlar para que no se desboquen, ¿sí? Para que no se salgan de control. Entonces, ¿cómo se hace eso en esas situaciones? Se necesita una menor demanda agregada, un poco menos. Uno quiere que la demanda agregada crezca, por supuesto, pero lo que miran las autoridades económicas es que ese crecimiento no sea a costa de una mayor inflación, porque la mayor inflación, después de un cierto umbral, puede empezar a traer dolores de cabeza. Es anticiparse a esos potenciales problemas futuros derivados de la inflación, que nadie sabe exactamente si van a ocurrir o cuándo o a qué nivel de inflación van a ocurrir, pero los gobiernos prefieren evitarlo a toda costa y dicen, quiero mantener la inflación baja. En países avanzados eso significa mantenerla por debajo del 4%, que para nosotros es un chiste, bueno, pero para ellos no. Esto no quiere decir que si la inflación llega al 7% o al 10% es el fin del mundo y Estados Unidos o Alemania van a desaparecer, no va a pasar eso, pero complica las actividades económicas y financieras, sobre todo porque la inflación trae consigo una variabilidad muy grande de los precios relativos. Por ejemplo, uno ya, el precio relativo, como por ejemplo el salario real, el tipo de cambio real, el precio de dos bienes o servicios entre sí, bueno, eso se ve afectado mucho cuando hay inflación porque cada sector empieza a subir los precios y no lo hace al mismo ritmo. Entonces, un sector que antes se beneficiaba, de repente puede verse afectado negativamente porque sus precios están creciendo menos que otros. Bueno, entonces los gobiernos dicen, mira, no quiero esos problemas. Hemos visto muchos países sucumbir a nivel macroeconómico por culpa de la alta inflación, entonces cada vez que sube la inflación quieren bajar un poquito la demanda agregada, como lo hacen, por ejemplo, a través de estas políticas fiscales, monetarias o cambiarias que hemos discutido a lo largo de nuestras clases. La relación general, entonces, para que uno va a observar estos eslabones de la cadena son los que ven aquí abajo, ¿sí? Donde lo que vemos es que ante una caída de la demanda agregada, entonces partimos de este diagnóstico, tenemos inflación por encima de la que queremos. Bajamos entonces la demanda agregada. Si bajamos la demanda agregada, la tasa de crecimiento del PBI va a ser menor. Si el crecimiento es menor, va a subir el desempleo. Primero va a bajar el empleo y va a subir el desempleo. Eso va a hacer que los salarios nominales crezcan menos y eso finalmente va a derivar en una menor tasa de inflación. Esa es la relación. Recuerden, cuando uno ve esto y dice, pero ¿por qué querría yo que haya menos empleo, más desempleo, que los salarios crezcan menos? Parece todo contrario a lo que uno querría. Pero lo que están pensando la gente, las autoridades económicas en estos casos es que esto que estudiamos en su momento en los PRIECO, en estos principios económicos que presentábamos al inicio del curso, uno tiene que ponderar, balancear objetivos de corto y de largo plazo. En el corto plazo es buenísimo que suba el empleo y que la economía florezca, pero a la larga eso puede estar incubando problemas, como por ejemplo la inflación, que pueden echar por la borda todo lo que conseguimos antes. Entonces lo que dice, mira, tenemos que tener un ojo en el corto plazo y otro ojo en el largo plazo. No queremos que la gente quede en la calle, ni mucho menos. Queremos bajar un poquito, hacer lo que llamábamos sintonía fina
para que la economía no se sobrecaliente y lleguemos a un escenario de alta inflación. Eso es todo lo que pretendemos. Argentina es un buen ejemplo de que cuando uno fuerza los motores de la economía, las cosas pueden verse muy bien por un tiempo y al final terminan eclosionando. Y como ejemplos tenemos la convertibilidad y luego el plan o la política económica del kirchnerismo. En los 90, ¿qué pasó? Todo iba súper bien desde el 91 porque bajó la inflación y empezamos a crecer como una locomotora, éramos un ejemplo en el mundo, pero al mismo tiempo el gobierno cada vez gastaba más, tenía más déficit, se endeudaba más, y terminamos en una crisis fiscal y de deuda que nos retrotrajo muchos años para atrás, porque todo ese crecimiento lo perdimos entre el 98 y el 2002. En todos esos años caímos 20%, a pesar de que antes habíamos crecido al 7, 8% por año. Entonces, y eso se podría haber evitado si las políticas macroeconómicas hubieran sido más moderadas. Y lo mismo pasó luego, a partir del 2003, salimos de la crisis, que parecía un milagro en ese momento haber salido, y salimos con muchísima fuerza, pero una vez más, como pasa en forma crónica en Argentina, el gobierno no puso el freno para que esa recuperación sea sostenible en el tiempo. Entonces empezó a crecer una vez más el déficit, la inflación, y se subestimó el problema y terminamos con crisis cambiaria, porque la gente cuando hay mucha inflación empieza a comprar dólares. En el 2011 se impone este primer cepo cambiario, y a partir de ahí no volvimos a crecer. Entonces, eso es lo que tratan de evitar en otros países. Ir creciendo sin prisa, pero sin pausa. Esto es, crecer no al 8%, que es una locura. Recuerden que el mundo crece al 3.5% promedio anual. Entonces, crecer al 8% es demasiado. Entonces, si vos lográs crecer al 5% todos los años, o incluso menos, vas a estar súper bien a la larga. Y les cuento esto, ya que vamos a empezar a hablar de crecimiento de largo plazo. En breve, en la última nota de clase, Estados Unidos es la economía más poderosa del planeta. A partir de 1870 empieza este proceso. ¿A qué tasa anual per cápita, o sea, descontando el crecimiento de población, creció Estados Unidos desde 1870 hasta ahora? Y uno pensaría, bueno, que sea el 6-7%, porque es la economía más poderosa del mundo. No, creció al 1.9% anual per cápita. 1.9. Pero ¿qué pasa? No tuvo grandes crisis. Tuvo una crisis en el 30, otra en 2008, ahora la pandemia, pero en general ha sido una economía que ha crecido de manera muy estable. Entonces, eso es lo que les conviene a las economías en el largo plazo. Muy bien, pero todavía no estamos ahí, estamos en el corto plazo, y esta es la relación. Así es como funciona cuando escuchen decir, bueno, el gobierno está poniendo el freno, sacó el pie del acelerador y está apretando el freno porque no quiere que se desborde la inflación. Entonces, por ejemplo, sube la tasa de interés, o aumenta los impuestos o baja el gasto, es porque persigue este tipo de relación, que empieza por la demanda agregada y termina en una menor tasa de inflación. Evidencia. Esto es sobre la ley de Okun. Estos son datos de un trabajo que tienen aquí citado y que están más que invitados a revisarlo ustedes mismos. Siempre cuando yo pongo la fuente, lo hago por dos motivos. Uno, porque es una buena práctica profesional mostrar de dónde salen los datos o las afirmaciones que uno hace. Entonces, que cualquiera pueda hacerlo. Antes era imposible, sin internet. Estaba esto en alguna revista científica oscura, perdida en algún rincón de la biblioteca,
en el subsuelo. Ahora no, ahora está todo en internet, entonces vos le decís, mira, esto lo saqué de acá. Si querés mirarlo, si tenés dudas sobre cómo se hizo, ahí lo podés ver. Y la segunda, para que ustedes mismos se vayan familiarizando con este tipo de material que les va a ser sumamente útil cuando quieran hacer sus propios análisis y mucho más si quieren dedicarse luego a la economía. Y lo que vemos acá es evidencia para 75 países avanzados y emergentes para este periodo muy largo del 91 al 2017. Esa, les he dicho otras veces, es la gran virtud del economista, como compensando tantos otros defectos que tenemos, y es que tratamos de sustentar nuestras aseveraciones, nuestras afirmaciones, con datos de muchos países y muchos años, y si podemos tener datos microeconómicos, de empresas, de consumidores, mejor todavía. No decimos, mirá, la ley de August se cumple porque una vez en Argentina en los años 60 pasó esto. No, eso no es válido, no es generalizable. Esto sí, estamos diciendo, mira, hay un montón de países, medio planeta, y de 30 años de datos. Y lo que vemos es lo que esperábamos, que hay una relación negativa entre la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo. En Estados Unidos, esto en vez de mirar muchos países, en el tiempo es un análisis, se dice de corte transversal, es un análisis de Estados Unidos a lo largo de este periodo, más de 40 años, y vemos otra vez lo mismo, esa relación negativa. Y aquí les muestro algo que arreglé yo hace un tiempito, donde observamos algo parecido. En vez de mirar el desempleo, yo acá miro el empleo total. Y lo que se ve para el mundo, en promedio para estos años, es lo que les decía antes. Cuando crece el PBI, que está medido del empleo estatal, crece el empleo, lo cual es lógico. Lo que estamos moviendo no tienen en esa rueda que tenemos en su momento, el flujo circular de la renta o este círculo de la vida, lo llamamos así, que decíamos, si crece el PBI, va a crecer el empleo, que es la producción. Por ejemplo, la gente está comprando tantas heladeras, eso va a hacer crecer a la economía, y si crece la economía, los fabricantes de heladeras van a emplear más gente, van a contratar más trabajadores. Esto va a pasar en muchas otras industrias. Y vemos esto en Grecia, cuando estos años fueron años negros para Grecia, ¿se acuerdan que ya discutimos que fue muy fuerte la crisis en 2008, entonces el PBI retrocedió, la tasa de crecimiento promedio anual fue negativa, y por lo tanto también el empleo cayó. En Grecia es la más, no, y el tema del desempleo está alrededor del 20%, cuando algo más de 5 o 6%. Aquí hay los datos del salario real en Argentina hasta el 2020. Le quería mostrar también aquí una nota periodística, no que las notas periodísticas sean técnicamente lo más recomendable, pues son también notas periodísticas y nada, es un vínculo amplio que tienen los conocimientos de economía que ya adquirieron ustedes. Pero son interesantes porque en un lenguaje llano explican lo que está pasando y mandan datos. Entonces ahí pueden consultar el artículo más reciente de la convocatoria. Y les quería mostrar entonces el salario real en Argentina desde el 2015 hasta el 2020. Y esto que es lo que decía, que una vez Argentina ya venía en crisis de 2011, y siguió en estos años hasta 2017. El salario tuvo fluctuaciones, pero en promedio se mantuvo
alrededor del mismo valor inicial del 2015, incluso, fíjense ustedes, ya con el gobierno, la administración macrista en el poder. Esto también para que ustedes desmitifiquen muchas cosas que se dicen. Cuando se dicen el gobierno kirchnerista, salarios altos, el gobierno macrista, salarios bajos. No es tan así. Creo que lo que dicen los datos. Las cosas no son, como hablamos otras veces, no son blanco y negro, no se puede hacer una evaluación maniquea del mundo, o sea, maniquea bien contra mal, no existe eso. Todos los políticos hacen lo que pueden y, como también hemos hablado, no tienen las herramientas para realizar estas cosas. Todo el mundo quisiera que los salarios sean altos porque nadie quiere ver sufrir a sus semejantes, y además si el salario es alto te votan, entonces nadie quiere salario bajo. Pero las circunstancias, los gobiernos no manejan la economía. Pueden manejar algunas variables y tratar de acomodar las cosas, pero todo depende de nosotros, del sector privado. Bien, y lo que les decía entonces, los salarios recién empiezan. En los 2 primeros años de Macri, los salarios se mantuvieron más o menos en el mismo nivel y empezaron, se desbarrancaron a partir de aquí, de abril-mayo del 2018, y siguieron cayendo, incluso después de la asunción del nuevo gobierno. ¿Y por qué cayeron? Porque entramos en crisis. Acuérdense que en abril, principio de mayo del 2018, entramos en crisis cambiaria, que obligó al poco tiempo a acudir al Fondo Monetario para fortalecer las reservas, con toda esa historia que ustedes ya han vivido en carne propia. Esa fue seguramente su primer gran crisis como adultos. Nosotros los más viejitos hemos visto muchas de esas, pero bueno, eso es lo que pasó. No es que Macri dijo, bajémosle los salarios a los malditos trabajadores. El país entró en crisis y pasó todo lo que veíamos antes. Entras en crisis, hay menos demanda agregada, baja el empleo, aumenta el desempleo, toda esa historia, y terminás con un salario más bajo. No con menor inflación en Argentina, porque, se acuerdan, hemos dicho, en Argentina está jugando otro factor, que es la inflación de costos. ¿Sí? Hay una inercia inflacionaria que hace que la gente esté mirando la inflación del mes pasado para determinar el cambio de sus precios y de los salarios este mes. Entonces eso es muy difícil de desactivar, ese proceso, esa inercia, también llamada histéresis en economía, que no tiene nada que ver con histérico, sino con un comportamiento inercial. Entonces, Argentina vive un proceso de estanflación, donde, a pesar de que hay estancamiento y caída tremenda del PBI, la inflación sigue firme en valores que están entre el 40%, 45% y quizás más a nivel anual. Al respecto, aquí hay un cálculo para que vean cuánto cambió el salario real. Esto lo han visto seguramente en las clases prácticas, para que queden claros. Si yo les pregunto, bueno, chicos, yo soy su jefe, y le digo, necesito un cálculo rápido de cuánto cayó el salario real en los últimos 2 años. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes de dónde sacar los datos. ¿Sí? Eso sus jefes lo van a apreciar, no saben cuánto. ¿Sí? Si les tienen sus jefes, les tienen que explicar todo y decirle dónde están los datos y cómo bajarlos, va a haber un momento en que le va a decir, mira, si tengo que explicar todo, lo hago yo. Entonces, tienen que aprender eso, ir ya provistos de ciertas herramientas a trabajar. Y les aseguro que no es solamente para economistas. Estos datos los necesita un contador, lo necesita un administrador. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Pueden consultar el Ministerio de Trabajo, INDEC y el BCRA.
son fuentes posibles de estos datos. Y lo que ven acá ustedes es lo siguiente: los salarios reales crecieron 40.9, ¿sí? Nominales, perdón, los salarios nominales crecieron 40.9 en el 2019, la inflación fue del 52.9 y ustedes tienen que calcularlo de esta forma, el crecimiento del salario real, y les va a dar menos 7.8. Y hay que tener cuidado porque uno tiene la tentación de calcular directamente la diferencia. Lo que creció el salario real, el nominal, menos lo que creció los precios, o sea, la inflación, y eso da menos 12, que no es esto. ¿Por qué? Porque esta fórmula simplificada es más exacta cuando estos valores son pequeños. Ahí no va a haber mucha diferencia. Pero cuando son tan atrozmente elevados como son estos números, ahí no va a ser lo mismo y esto va a estar mal. Esta es la fórmula correcta. Bien, entonces eso es lo que pasó en el 2019, en el 2020 también cayeron los salarios. Entonces nada de esto debería sorprendernos porque estamos inmersos en un proceso recesivo de caída del empleo y aumento del desempleo. Sobre la curva de Phillips de corto plazo, a largo plazo la curva de Phillips se convierte en una línea vertical porque estamos en el nivel de PBI potencial. Lo interesante es esta curva de Phillips de largo plazo. Esto es evidencia para Estados Unidos y lo que vemos es esto, es que hay una relación, acá la inflación la miden por la inflación salarial, o sea, el aumento de los salarios nominales, que no es una mala aproximación. Y lo que vemos es esto, es que esa relación negativa de la que hablábamos antes. Cuando más bajo el desempleo, mayor la inflación y viceversa. Ahora, vamos a tratar de darle un mayor sustento técnico a esta relación que presentábamos hace unos momentos, recurriendo a todo lo que hemos visto en esta unidad. ¿De dónde sale cada uno de estos eslabones de la secuencia? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. La primera parte, la relación entre demanda y crecimiento del PBI, es lo que nos dice el modelo de demanda agregada. Si hay menos demanda agregada, va a haber menos producción. Era lo que también nos decía en su momento, en forma mucho más simplificada, el flujo de la renta. Luego, la relación entre crecimiento del PBI y desempleo, esa relación negativa, es la ley de Occam. A su vez, la relación negativa entre desempleo y salarios es lo que veíamos en el modelo de oferta agregada, cuando esa oferta agregada se encontraba en el tramo ascendente, dependiente positiva. Y por último, la relación de desempleo a precios vía salarios es la curva de Phillips. Entonces, todo esto, una persona con buena intuición lo va a deducir. Ustedes tienen la ventaja que saben de dónde saben cómo se deriva esto gráficamente, matemáticamente, y entienden la explicación económica, técnica que está detrás de estas relaciones. Entonces pueden ir un paso más allá, van a comprenderlo muchísimo más que cualquier otra persona. Aunque sí es cierto, es bastante intuitivo. Acuérdense, cuando empezamos nuestras clases hablábamos de la intuición, que es importante tener intuición y sentido común en esto y en cualquier actividad en la vida, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado en no reposar, no descansar demasiado en el poder de la intuición, porque nos puede llevar a construir razonamientos que son falsos, ¿sí? Esas intuiciones engañosas que debemos evitar a toda costa. Entonces, el intuitivo que analiza economía va a acertar algunas veces. Por ejemplo, acá es muy probable que tenga una buena idea, un taxista de esos que les gusta hablar de economía,
seguramente no va a estar muy alejado de la realidad si plantea esto. Dice, la economía está mal y entonces por eso no nos aumentan los salarios. Bueno, es cierto. Este es un caso en que la intuición nos lleva por el buen camino. Muchos otros no. Entonces, no confíen únicamente en eso. Traten de enriquecer esa intuición con un buen conocimiento técnico. ¿Qué es esto? No es más que esto. No tienen que leerse 20 libros de matemática avanzada para poder entender en profundidad este modelo y estas relaciones. Muy bien. Vamos a ir cerrando esta nota de clase hablando de los desplazamientos de la demanda y oferta agregada. Nos vamos a concentrar en realidad aquí en la demanda agregada. A esto también sus libros le dedican muchísimo espacio en muchos capítulos. Aquí lo hemos resumido porque ustedes ya tienen todos los elementos y no necesitamos repetir lo que ustedes ya saben. Esta es una unidad temática donde confluye todo lo que ustedes aprendieron a lo largo de estas clases y en cursos anteriores. Entonces, simplemente es colocar esas piezas que fuimos viendo individualmente dentro de un modelo integral de la macroeconomía. Entonces, esto es lo que estamos viendo y decimos, bueno, a ver, partimos de un determinado equilibrio, ¿sí? que determina el nivel de precios y el nivel de ingreso, y ahora va a haber cambios, va a haber shocks, decimos los economistas, cosas que nos muevan de este equilibrio inicial, y lo que queremos es saber a dónde nos van a llevar. Eso es lo que hace todos los días, a cada minuto, cualquier analista económico en una consultora, en un banco o en la tele. Dice, mira, pasó esto, y esto va a tener estas consecuencias. De esto que ha pasado en la economía o incluso en la política va a originar un aumento del PBI o una caída del PBI y una mayor o menor inflación. Y para hacer ese tipo de razonamientos y arribar a esas conclusiones, necesitamos este modelo. Esto es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza. Y con esto, les aseguro, van a tener todo lo que necesitan para poder hacer ese tipo de derivaciones, de poder explicar qué está pasando y cómo va a impactar a estas dos variables, que son las dos variables más importantes en el corto plazo, inflación y crecimiento. Y algo así es lo que usan incluso las grandes mentes económicas. Yo recuerdo una vez, estaba Paul Krugman, que es un súper famoso economista, famoso porque ahora escribe en el New York Times y es muy, muy leído, pero además de eso, hasta hace algunos años, era un académico que ganó el Premio Nobel de Economía, nada más y nada menos. Y este señor lo invitan a una universidad, a Princeton, una universidad muy prestigiosa, una de las mejores del mundo, a dar una charla sobre lo que está pasando en Estados Unidos, y se para y dibuja un modelo como este en la pizarra, y la gente se mira, murmura, porque dice, este es un tipo que maneja modelos matemáticos súper sofisticados, va a venir acá y nos va a marear con un montón de ecuaciones y cosas raras, y simplemente dibujó esto, dice, yo, y todo el mundo ve, hablando, murmurando, y él los ve y dice, yo hago modelos mucho más avanzados que estos, pero para pensar sobre la macroeconomía, yo solamente necesito esto. Y lo dijo Krugman, que después si quieren googleen a Krugman y van a ver quién es si no lo conocen. Muy bien, entonces, lo que queremos ver acá es qué pasa con la economía cuando hay shocks que mueven, desplazan la demanda agregada, y también lo que pasa del otro lado con la oferta agregada. Aquí les decía, vamos a mirar movimientos más que nada en la demanda agregada, pero es muy fácil extenderlo.
Acá hay algunas advertencias, declaraciones para cuando miren esto y después lo apliquen en el futuro, y por supuesto también para el examen. Estos, lo que vamos a ver son efectos teóricos que en la práctica pueden ser distintos y muchas veces van a ser menores a los que sugieren el análisis teórico básico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando yo digo hay una devaluación y lo que me dice el enfoque de las elasticidades es que si hay una devaluación nominal, pensemos, y que además los precios no suben tanto, entonces va a haber una devaluación real. Entonces, hay una devaluación real, eso va a aumentar las exportaciones y reducir las importaciones. Entonces, para mucha gente, incluso gente que está en el gobierno, ahora, en otros momentos, uno dice, bueno, se devalúa y va a haber un boom de exportaciones y van a caer las importaciones que van a ser sustituidas por producción local, y se imaginan que el país entra en un sendero de crecimiento y expansión increíble. No tiene por qué ser así. Hemos visto que la elasticidad de exportaciones e importaciones al tipo de cambio no es tan alto como se esperaba. Entonces, esto es a nivel teórico. Lo único que les tiene que importar ustedes es que, como vamos a ver ahora, la curva de demanda agregada se va a mover hacia la derecha cuando hay una devaluación, por este efecto que está explicado por el enfoque de las elasticidades. Si yo no les pregunto, si yo les pregunto, ¿en la práctica creen que este efecto es muy grande? Bueno, ahí me pueden explicar, me pueden decir. Pero si yo no les digo nada, me estoy refiriendo al efecto teórico y a ese movimiento hacia la derecha de la demanda agregada. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaba con la tasa de interés, que hemos explicado en base a la evidencia empírica, que no hay un efecto demasiado pronunciado de esa tasa de interés sobre las decisiones de consumo e inversión. El efecto presuntamente es el esperado, mayor tasa de interés, menor consumo e inversión, pero no está muy claro que sea muy alto eso, que no es que vos bajás un poco la tasa de interés y la gente sale corriendo a comprarse heladeras, televisores y irse de vacaciones. No es así. ¿Está bien? Por eso siempre tengan estos dos planos separados. Uno es el efecto teórico, otro es el efecto empírico. Y si yo no les hablo nada del efecto empírico, les digo, hay una devaluación. ¿Qué pasa con la demanda agregada? Me dicen, se mueve para la derecha. Listo, está muy bien. Si yo después le pregunto, ¿y ese efecto empírico te parece muy grande? ¿Se va a mover mucho? Bueno, ahí sí me explican lo que hablábamos sobre las elasticidades. Los argumentos que están detrás de estos movimientos de la demanda agregada ya los hemos visto en otras clases cuando estudiamos cada uno de los componentes de la demanda agregada, por lo tanto, ustedes tienen que volver, refrescar los conocimientos, recapitular un poco para tenerlo en claro. Si bien yo no les voy a preguntar específicamente sobre el modelo de ingreso permanente o el ciclo vital, lo tienen que saber porque, como vamos a ver ahora en un cuadro resumen, es lo que justifica ciertos cambios en la demanda agregada. También esto es interesante, existen problemas de causalidad reversa y de efectos de segunda ronda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, son todas cosas que ustedes ya saben. Acá tienen nombres que les pueden sonar raros, pero ya lo saben. Sube el consumo público G. ¿Sí? Entonces, a través del multiplicador fiscal va a subir el producto. ¿Sí? Pero si sube el producto, entonces, vía ahora prociclicidad fiscal, va a subir el gasto público. Pues se acuerdan que eso es lo que dice la prociclicidad, que si sube el ingreso, muchas veces los gobiernos suben el gasto. Entonces eso va a llevar a un nuevo aumento del ingreso. Entonces, eso es un efecto de causalidad reversa y de segunda ronda. ¿Por qué? Porque yo les pregunté, imagínense la pregunta, digo, sube G. Entonces, ¿qué pasa con la demanda agregada?
y ustedes me tienen que mostrar que la demanda agregada se mueve para la derecha, ¿está bien? Perfecto, eso es lo que yo espero que me contesten. Ustedes después podrían agregar, si fuera una pregunta a desarrollar, bueno, pero si sube, pero ahí puede no terminar la historia, porque si hay prociclicidad fiscal, la suba del ingreso va a hacer que suba el G nuevamente y un nuevo aumento de I. Está bien, genial esto. Si tienen que hacer una pregunta para desarrollar y quieren mostrarme todo lo que saben, pueden hacer ese comentario. Lo más importante para mí es lo primero. Con eso está respondida la pregunta y no tienen que complicarse en exceso. ¿Está bien? Entonces, este es un efecto de causalidad reversa porque yo empecé diciéndole G hace subir a I y la causalidad reversa es que I está haciendo subir a G y en esa segunda ronda va a haber otro aumento de I. Pero no tienen por qué complicarse. Yo quiero, como ya hemos hablado otras veces, de cara al examen, busquen la respuesta más simple. Una respuesta, obviamente, convincente y basada en lo que estudiaron y sobre todo lo que yo enfaticé. ¿Está bien? El riesgo país es otro ejemplo. ¿Sí? Sube el riesgo país, eso va a reducir la demanda, pero la caída del crecimiento del PBI, a su vez, puede reforzar la suba del riesgo país. El riesgo país, ¿se acuerdan? Mide cuál es la probabilidad de que el país no pague sus deudas, el gobierno en particular no pague sus deudas. Entonces, esa probabilidad aumenta cuando la economía anda mal. Entonces, acá de vuelta hay una segunda ronda. Sube el riesgo país, cae el crecimiento, al caer el crecimiento sube el riesgo país de vuelta y eso va a hacer caer todavía más el PBI. Bueno, es una ronda que no tiene fin. De hecho, esto mismo es lo que nos hizo caer en la crisis del 2001. Desencadenó esa crisis porque el riesgo país empezó a subir en el 98 y esta retroalimentación nos depositó en esa tremenda crisis. Entonces, para el examen parcial no deberían considerar estos efectos y suponer que todos los otros factores se mantienen iguales. Solamente se tienen que concentrar en la pregunta que les estoy haciendo. Por supuesto, si en el caso desafortunado que ustedes no aprueben la cursada y rindan el examen en las primeras mesas, como ya hemos hablado, ahí van a empezar todas estas cosas. Sí, yo les voy a empezar a preguntar. A partir creo que es de la mesa de septiembre, octubre, eso yo se los dije en su momento, hay una pregunta a desarrollar donde me va a interesar saber si ustedes entienden estos efectos de segunda ronda. Muy bien. A nivel práctico, fuera del examen, un buen análisis económico requiere una buena comprensión de estas causalidades reversas, estos efectos de segunda ronda. Acá los vamos a ignorar para el examen, porque yo no quiero que estén frente a una pregunta diciendo, y a ver, ¿qué querrá decirme? A ver, ¿por dónde? No son preguntas tramposas, ya han tenido muchísima oportunidad de constatarlo. Entonces lo dejamos de lado. Pero en la realidad, sí, un buen economista, un buen analista económico, aunque no sea economista, tiene estas consideraciones en mente a la hora de pensar la economía. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Muy bien. Y aquí les muestro entonces en estas tablas de resumen cómo se movería la demanda agregada frente a distintos cambios. Todo esto es lo que van a ver seguramente esparcido a lo largo de muchos capítulos en sus libros, pero ustedes ya tienen todos los elementos para entenderlo. Son cambios en la demanda agregada referidos al consumo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si
aumenta el ingreso actual, la demanda agregada debería moverse hacia la derecha, ¿sí? Porque recuerden, la función de demanda agregada nos muestra las combinaciones de precios y de ingresos o producción bajo las cuales tenemos equilibrio en el mercado de bienes. ¿Eso se acuerdan? Entonces, que la producción es igual a la demanda agregada a lo largo de esa curva. Entonces, si aumenta el ingreso actual, la teoría keynesiana nos dice que la gente, si tiene más plata, hoy gana más, va a consumir, porque estamos hablando de consumo, va a consumir más. Entonces, ¿qué va a pasar? Para un dado nivel de precios, uno debería pensarlo así, para un dado nivel de precios, el nivel de precios previo al equilibrio, déjenme que vuelvo aquí, así lo vemos directamente en este gráfico. ¿Sí? Teníamos este gráfico, imagínense esta situación. Se mueve la demanda agregada para la derecha. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Estábamos en este punto, aquí, entonces yo les propongo este ejercicio, este shock, este cambio, esta perturbación, a veces se la llama también, en los parámetros del modelo. Entonces, para este mismo nivel de precios, ahora la gente tiene más demanda agregada, ¿sí? Porque tiene más ingreso, estamos diciendo. El ingreso actual subió. ¿Qué va a pasar? Entonces, que el nivel de producción, como hay más demanda agregada, en este punto vamos a tener más demanda que oferta. ¿Cómo se restaura, cómo se devuelve a la economía a ese equilibrio en el mercado de bienes? Bueno, la producción tiene que aumentar de la misma manera. Entonces, eso significa que hay un desplazamiento paralelo de la demanda agregada. A eso me estoy refiriendo. Bien, entonces, vuelvo aquí. Si hay un aumento del ingreso futuro esperado, mejoran las expectativas sobre el futuro. ¿Qué va a pasar? La función de demanda agregada nuevamente se va a mover a la derecha porque va a estar operando la teoría del ingreso permanente. Si bien no es que aumentó el ingreso ahora, esa expectativa de mayor ingreso hace que la gente quiera adelantar esa mejora futura esperada, gastando más ahora mismo, para lo cual va a tener que usar crédito o su ahorro anterior. Si hay más incertidumbre, vía ahorro precautorio, este es el fundamento teórico, el ahorro precautorio, la función de demanda agregada se va a mover hacia la izquierda. Va a haber menos consumo, más ahorro. Si la tasa de interés real aumenta, la función de demanda agregada se va a desplazar presumiblemente hacia la izquierda, y lo ponemos con signo de interrogación, porque se acuerdan que acá había un efecto sustitución y un efecto ingreso. En principio podríamos esperar que el efecto sustitución prevalezca sobre el efecto ingreso y que haya algún cambio, que el aumento de la tasa de interés real reduzca, desaliente, aunque sea levemente, el consumo, en cuyo caso la función de demanda se va a mover hacia el origen, se va a mover hacia la izquierda. ¿Qué pasa si aumentan las jubilaciones? Acá uno puede jugar con cualquier variable que no sean precios e ingresos, son las dos variables que están en el modelo, son lo que llamamos variables endógenas, que se determinan en el modelo. Pero lo que nosotros podemos hacer es modificar cualquier otra variable que no sean esas dos. Entonces, por ejemplo, las jubilaciones. Si yo les pregunto, ¿qué pasa si suben las jubilaciones? ¿Qué va a pasar con la demanda agregada? Y entonces la respuesta acá debería ser, se van a mover hacia la derecha. Y acá suponemos, por comodidad, que esas mayores jubilaciones se financian con impuestos a los trabajadores jóvenes. ¿Por qué va a pasar esto?
¿De dónde surge la explicación económica? De la teoría del ciclo vital, que habla de estas diferencias, de estas variables demográficas, donde la propensión a consumir de los más ancianos es mayor que la de los jóvenes que trabajan, ¿sí? El anciano no tiene por qué matarse, seguir matándose por ahorrar, porque está en la última etapa de su vida, de su ciclo de vida. En cambio, un joven que está trabajando, está en el mercado laboral, sabe que le quedan muchos años de vida por delante y tiene que aprovechar esos años de alta productividad para reunir un capital que le permita subsistir durante su jubilación, durante su retiro. Entonces, si vos, por ejemplo, le sacás ingreso a los jóvenes, les cobrás más impuestos y lo redistribuís esos impuestos hacia mayores jubilaciones, vas a producir, a provocar un cambio, un desplazamiento hacia la derecha de la función de demanda agregada. ¿Me están escuchando bien? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. Sí, Bueno, sí. no, porque hoy, genial, gracias. No, hoy no los veo, pues nadie habla a la cámara, pero los siento más calladito. Dije, a ver si estoy hablando para mí mismo. Bárbaro, genial. Bueno, cualquier cosa me dicen. La siguiente variable son las restricciones familiares para las familias. Imagínense que por algún motivo se restringe la disponibilidad de crédito, que ya de por sí no es demasiado alta, pero entramos en una crisis financiera. Piensen en Argentina en el 2018, en realidad Argentina cualquier año, porque son todos años de crisis, pero una crisis más importante y los bancos empiezan a retasear el crédito, dan menos crédito. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a mover la demanda agregada hacia la izquierda, va a haber menos demanda agregada porque la gente tiene menos capacidad de compra porque se le ha cerrado la canilla del crédito. ¿De dónde obtenemos la justificación técnica de este cambio? En la teoría de ingreso permanente, con la teoría de ingreso permanente en su formato más básico, no considera las restricciones financieras. Supone que hay acceso irrestricto al crédito, entonces la gente puede consumir mucho más que lo que gana en la actualidad y la diferencia, la brecha, la cubre con crédito. En la realidad hemos visto ya que no es así y el acceso al crédito está muy restringido. Entonces, si se hace todavía más restringido, vamos a tener este inconveniente. Respecto a la inversión empresaria, podemos pensar en qué efecto va a tener un aumento en la tasa de interés real. Un aumento en la tasa de interés real debería desplazar la función de demanda agregada hacia la izquierda una vez más, y esto basado en el modelo de maximización del beneficio que hemos visto. Decíamos, cuando sube la tasa de interés real, el empresario está continuamente comparando la tasa de interés con la productividad marginal. Imaginen que inicialmente, siempre uno tiene que pensar que inicialmente estamos en equilibrio. Estamos en un momento en que la productividad marginal es igual a la tasa de interés, por lo tanto no hay ningún incentivo para invertir o desinvertir. Y ahora, por algún motivo, porque por ejemplo el Banco Central decide subir la tasa de interés, ¿qué pasa? Ya se hace menos conveniente invertir. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a mover hacia la izquierda. Por el contrario, siempre vean cómo está escrita la pregunta. Esto es bastante obvio. Pues si yo le digo, ¿qué pasa con una baja de la tasa de interés? Si la tasa de interés baja, entonces la demanda agregada se va a mover hacia la derecha. Va a haber más inversión. Y recuerden esto, no importa, uno dice, bueno, si sube la tasa de interés real, sube el costo de los préstamos. Y los préstamos son el recurso financiero que utilizan las empresas para llevar adelante sus proyectos de inversión.
¿Es eso cierto siempre? Hemos visto que no, que la realidad es que la gran mayoría de los proyectos se hacen con dinero propio, con recursos propios. Entonces, la tasa de interés real de los préstamos sube, eso significa que los préstamos se hacen más caros, pero no es la fuente de financiamiento por excelencia que utilizan las empresas, que se autofinancian en gran medida. ¿Eso significa que la tasa de interés no importa? Sí importa, importa de igual manera. ¿Por qué? Porque esos fondos propios tienen un costo de oportunidad, que es la tasa de interés pasiva, la tasa de interés que se pierde el empresario, que podría estar colocando ese dinero en el banco como un depósito y sin embargo lo está reinvirtiendo en su empresa. Entonces, el efecto de la tasa de interés real existe de cualquier forma, ¿sí? Aunque uno no haya pedido ningún préstamo ni piense pedir ningún préstamo. Esto, por favor, ténganlo bien en claro, pues es bien importante. Si sube la tasa de rentabilidad esperada o la productividad marginal, va a haber un movimiento de la demanda agregada hacia la derecha, justificado por el mismo modelo anterior. Si hay más incertidumbre, la irreversibilidad va a dar pie a un movimiento hacia la izquierda en esta demanda agregada. Que también, todo esto, ¿por qué vamos rápido aquí? Pues son cosas que ya saben. Lo único que estamos haciendo aquí es traducir todo lo que estudiaron tanto durante todos estos meses al modelo de demanda y oferta agregada. Lo estamos metiendo dentro de este modelo, pero no hay nada nuevo, ¿sí? Entonces, como estructuramos el curso, estuvimos aprendiendo qué está detrás de cada componente de la demanda agregada y ahora todo ese caudal de conocimientos lo volcamos a nuestro modelo agregado, nuestro modelo integral que reúne oferta y demanda agregada. Simplemente eso. Y si sube, porque, miren acá estamos hablando de la rentabilidad esperada. Pues decíamos, en teoría, las personas que invierten, las empresas que invierten, deberían estar pensando en cuál va a ser la rentabilidad en los próximos años. Teníamos nuestro ejemplo del señor de la pizzería, que si va a comprar, a la hora de comprar un nuevo horno, dice, no debería estar pensando, estoy vendiendo muchas pizzas hoy. ¿Por qué? Porque va a gastar 100.000, 200.000 dólares, no sé cuánto puede salir un horno industrial para hacer pizzas, y eso lo va a tener que amortizar en los próximos 10 años. Entonces, lo que importa es cuántas pizzas vendas desde el 2022 en adelante, no lo que estés vendiendo ahora. ¿Sí? Entonces, eso es a nivel teórico. En la práctica, nosotros sostuvimos que importa cuánto estás vendiendo y qué rentabilidad estás obteniendo en la actualidad, ¿sí? Y que eso produce un movimiento a la derecha de la demanda agregada. Entonces, el pizzero, nuestro ejemplito, si el pizzero ve que la economía anda bien y que él está vendiendo muchas pizzas, entonces tal vez ahí se anime a comprar el horno. Aunque teóricamente uno debería decirle, no, mirá, no importa ahora, porque tal vez a fin de año se cae todo en pedazos y vos te vas a quedar con un horno que, si es una inversión irreversible, vas a tener que revender a 2 pesos o te lo vas a tener que tirar como chatarra, si no, no hay un mercado líquido amplio de hornos. Sin embargo, ¿qué nos puede responder esta persona? Que en la práctica, y de acuerdo a muchos estudios académicos incluso, reaccionan a lo que está pasando ahora o lo que pasó en los últimos meses. Hay 2 razones que nos llevan a pensar que la rentabilidad y las ventas actuales son importantes, tanto como la rentabilidad esperada. Primero, vamos en orden inverso, es esta miopía y desconocimiento del futuro. Yo antes les decía, en teoría deberíamos tener una proyección de cuál va a ser la venta de pizzas de entre el 2022 y el 2032.
Si yo le digo eso a cualquier pisero, y ni siquiera a un pequeño empresario, se lo digo al dueño de Carrefour, le digo, mira, tenés que tener una proyección de la venta, se me va a morir de risa, porque nadie, primero, todo el mundo desconoce el futuro aquí y en países avanzados, y en pandemia mucho más, y en Argentina mucho más. Entonces, tomar decisiones en base a esas probabilidades futuras es casi una utopía. Uno puede hacer las proyecciones, pero la confiabilidad de esas proyecciones es muy acotada, muy limitada, porque la verdad es que yo no sé lo que va a pasar el mes que viene, mucho menos le voy a creer a alguien que me dice lo que va a pasar en el 2029. Entonces, ese desconocimiento del futuro nos lleva a ser miopes. Se dice en economía que es mirar, no ver de lejos, eso es miopía. Bueno, en economía es lo mismo. No ver de lejos es no ver a largo plazo, ver únicamente lo que está pasando, el corto plazo. Que ahí tenemos datos firmes, datos observados. Sabemos cuántas pizzas estamos vendiendo, sabemos cómo le está yendo a la economía. No es una proyección que tiene un gran intervalo de confianza, se dice en estadística. Si yo proyecto que voy a vender 2.000 pizzas, en realidad pueden ser 2.000, pero pueden también ser 3.000 o 200. Entonces, eso es un amplio intervalo de confianza, o de desconfianza en realidad. Bueno, entonces, estos factores nos llevan a ser miopes y a mirar lo que está pasando ahora. Y el segundo factor es que si yo tengo alta rentabilidad y ventas hoy, quiere decir que tengo más ganancias, y si tengo más ganancias, tengo más capacidad de autofinanciarme, o sea, de tener fondeo propio. En cuyo caso voy a tener más posibilidades de invertir. Recuerden que muchas empresas únicamente pueden recurrir a su autofinanciamiento porque no tienen acceso al crédito, porque se acercan a un banco y el banco las rechaza, y aun cuando no las rechace, el costo de esos fondos externos o de terceros es mucho más elevado que el costo de los fondos propios, por razones que ya estudiamos a su debido tiempo. Entonces, si yo tengo alta rentabilidad y altas ventas, tengo más capacidad de fondearme internamente, y eso me va a permitir invertir más. Entonces, ese es el motivo por el cual una alta rentabilidad actual me permite aumentar la demanda agregada a través de una mayor inversión. Bien. Respecto al saldo comercial, tenemos estas tres variables que ustedes bien conocen. Si sube el tipo de cambio real, la demanda agregada se va a mover a la derecha, explicado por el enfoque de las elasticidades. También el enfoque de las elasticidades nos explican por qué, si aumenta el ingreso de los países que nos compran exportaciones, nuestros socios comerciales, se va a desplazar hacia la derecha la función de demanda agregada, ya que mayor ingreso de estos países significa mayor demanda por nuestras exportaciones. Si sube el ingreso doméstico, la demanda agregada debería desplazarse hacia la izquierda, ¿sí? Porque un mayor aumento doméstico implica mayores importaciones, y las importaciones suponen menos producción local, porque vos vas a comprar más al exterior. ¿Sí? Todo entonces explicado por este enfoque de las elasticidades. Y para terminar esta unidad, y si les parece, ya no tenemos mucho tiempo, me parece, vamos a ver, les iba a proponer un recreíto, pero mejor seguimos y terminamos en 15 a 20 minutos. Les decía entonces, ¿cómo afecta a nuestro modelo de oferta y demanda agregada la presencia de shocks o perturbaciones internacionales propios de economías abiertas? Si vos tenés una economía cerrada, desde el lado tanto financiero como comercial, estos shocks internacionales no te van a afectar. Eso también ténganlo presente, porque también puede ser una pregunta. Si yo le digo, en una economía absolutamente
suponga una economía absolutamente cerrada a nivel financiero y comercial. Ahora suponga que sube la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Cómo afectaría esto a la economía local? Respuesta, no le afectaría de ningún modo, porque para que te afecte esa tasa internacional vos tenés que estar abierto, tenés que tener flujos financieros o comerciales con el resto del mundo. Si no los tenés, vos estás aislado, tenés como un escudo que te protege de los shocks internacionales. De hecho, para darles un ejemplo concreto, en Argentina en el 2008 se vio un poco afectada por la crisis internacional que sacudió terriblemente a otros países, incluso países muy desarrollados y sólidos como los de Europa. Argentina no. Sí, se habló en ese momento de que Argentina y otras economías estaban desacopladas del mundo. El mundo se estaba cayendo a pedazos por la crisis del 2008 y nosotros estábamos un poquito peor, pero no demasiado peor. Entonces, es como que se había desincronizado el ciclo económico entre el mundo desarrollado y el mundo emergente. ¿Y a qué se debió eso en el caso argentino? A que éramos una economía muy cerrada. Somos históricamente una economía con poco comercio con el resto del mundo. ¿Se acuerdan que hemos visto que el coeficiente de exportaciones e importaciones sobre el PBI es mucho más bajo que en muchos otros países? Y al mismo tiempo habíamos roto los lazos financieros con el resto del mundo, habíamos repagado la deuda con el Fondo Monetario, habíamos ya reestructurado nuestra deuda externa, con lo cual no teníamos mucho impacto de la crisis internacional. Entonces ahí ven ese ejemplo. Todas estas perturbaciones que están listadas aquí van a tener un efecto muchísimo más notorio sobre la economía doméstica cuanto más abiertos seamos al resto del mundo. Y lo mismo le cabe a lo que hablábamos antes acerca del saldo comercial. En una economía que exporta el 70% del PBI, por supuesto un cambio en el ingreso de los socios comerciales va a ser muchísimo más notorio, muchísimo más efectivo para mover la demanda agregada que en un país como Argentina que exporta un 20% del PBI. Bueno, ahora entonces, en una economía abierta, ¿qué pasa si sube la tasa de interés internacional? Y en ese caso, lo que vamos a tener es un movimiento a la izquierda. ¿Por qué pasa esto en una economía abierta? Y acá decimos, el fundamento es el modelo del mercado de fondos prestables y en particular la paridad de tasas de interés. ¿Sí? Si sube la tasa, pensemos como siempre, si tienen que para ordenar sus ideas, piensen que estamos en un equilibrio de partida, donde la tasa de interés internacional es igual a la tasa de interés local. Supongan por el momento que no hay devaluación esperada, que tenemos un tipo de cambio fijo, para simplificar. ¿No? Siempre estén razonando un problema, piénsenlo en los términos más simples posible, a menos que la pregunta los lleve a complicarlo. Si yo les digo, piensen que una economía abierta con un tipo de cambio flotante, bueno, ahí tienen que introducir ese segundo problema del tipo de cambio. Si yo no se lo menciono, pueden pensar que el tipo de cambio es fijo. Pero ahora vamos a hablar un poquito de esa diferencia. Pero imaginemos inicialmente que el tipo de cambio es fijo. Entonces, sube la tasa de interés internacional. Eso quiere decir que la tasa de interés local queda desfasada de la internacional. Se quiebra la paridad de tasas. ¿Qué tiene que pasar rápidamente? Tiene que subir la tasa de interés local para que se recomponga la paridad de tasa. Eso va a pasar, ¿se acuerdan que hablamos? En segundos, porque los operadores internacionales están
continuamente comparando tasas entre países y dicen, mirá, en Argentina antes la tasa de interés, piensen que está en dólares, era 5%, en el mundo era 5%. Ahora en el mundo subió a 6%. ¿Qué hay que hacer? Sacar toda la plata de Argentina, que te paga 5, y llevarla a cualquier otro país, te paga 6. Entonces, van a empezar a salir capitales de Argentina hasta que rápidamente la tasa de interés en Argentina vuelva a 6% y retornemos al mundo de la paridad de tasas. ¿De acuerdo? Ahora, acá yo les estoy diciendo que este efecto es más fuerte bajo tipo de cambio fijo que bajo tipo de cambio flotante. Primero, antes de eso, ¿por qué se mueve a la izquierda la demanda agregada? Recuerden, para analizar cualquier movimiento de la demanda agregada tienen que pensar en los componentes de la demanda agregada. Y si sube la tasa de interés, por esto que acabamos de decir, la tasa de interés local vamos a subir debido, como respuesta, como reacción a suba la tasa de interés internacional. Si sube la tasa de interés local, ya hemos visto antes que eso debería reducir el consumo y la inversión. Por eso se mueve a la izquierda. Ahora, acá dice, bajo tipo de cambio fijo es más fuerte este efecto que bajo tipo de cambio flotante. ¿A qué se debe? Bajo tipo de cambio fijo, por supuesto, no hay devaluación, no pasa nada, ¿sí? En el campo cambiario. ¿De acuerdo? Entonces va a pasar esto que les estoy diciendo. En cambio, bajo tipo de cambio flotante, ¿qué va a ocurrir? Cuando suba la tasa de interés internacional con respecto a la local, van a empezar a salir capitales. Esto es, gente que tiene pesos va a ir al mercado cambiario y lo va a cambiar por dólares para poder invertir en el exterior y aprovechar esa tasa mayor del 6%. Entonces, en el mercado cambiario vamos a observar un desplazamiento de la demanda de dólares hacia la derecha, va a haber más demanda de dólares y bajo tipo de cambio flotante, el tipo de cambio nominal va a subir. Si sube el tipo de cambio flotante, ¿qué va a pasar? Va a subir el tipo de cambio real, suponiendo, como siempre, que las demás variables del tipo de cambio real se mantienen constantes. Acuérdense, no se compliquen diciendo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con la otra variable? Piensen en la variable, si yo les estoy pidiendo que vinculen, que relacionen dos variables, piensen en esas dos variables. No se compliquen pensando, bueno, sí, pero si sube esta variable, va a subir aquella otra. Puede pasar y seguramente va a pasar. Yo para el examen no les pido que hagan todo eso porque si no es interminable. Con cada pregunta deberían estar mucho más tiempo que 2 minutos, 1 minuto y medio. ¿Se entiende? Entonces, concéntrense en esas dos variables. Yo no estoy buscando complicarles la vida. Lo único en el examen, yo quiero asegurarme que entendieron lo básico, que es lo que van a necesitar para convertirse en buenos economistas, en buenos analistas económicos. ¿Está bien? Entonces, si yo acá no les menciono nada del tipo de cambio fijo o flotante, no se metan en ese tema. Si se los digo, tienen que saber esto. Entonces, con tipo de cambio flotante, esa salida de capitales va a hacer que suba el tipo de cambio. Si sube el tipo de cambio nominal, suponemos que va a subir el tipo de cambio real, y eso va a hacer que suban las exportaciones y bajen las importaciones. Con lo cual, bajo tipo de cambio flotante, este efecto contractivo de la tasa de interés internacional se puede ver compensado, al menos en parte, con un efecto expansivo vía mayores exportaciones y menores importaciones, o sea, una mejora del saldo comercial. A eso se refiere este comentario sobre tipo de cambio fijo versus flotante. Con la prima de riesgo país es lo mismo que antes, que a los efectos prácticos que suba la tasa de interés internacional o que suba el riesgo país es lo mismo. Si suben los precios de exportación, por el enfoque de las elasticidades, va a subir el tipo de cambio real. ¿Sí?
pero acá dice, el efecto es más fuerte bajo tipo de cambio fijo que bajo tipo de cambio flotante. ¿Por qué? Si suben los precios de exportación, eso significa que va a haber más entradas vía exportaciones. ¿Sí? Aunque vendamos lo mismo, van a venir más dólares del exterior, porque si vendíamos una tonelada antes a $100 y ahora la vendemos a 200, van a venir $200 por la misma tonelada. Es lo que está pasando hoy mismo acá en Argentina con la suba de precios de los commodities, de las materias primas, como la soja, y que esto también está en los diarios, que están subiendo las entradas de dólares desde el exterior y las reservas del Banco Central por este boom de los precios que hace que recibamos más dólares. Entonces, ¿qué pasa si hay más dólares? Si entran más dólares. Yo les decía, por un lado tenemos ese efecto de mayor tipo de cambio real, ¿sí? El P estrella está subiendo, pero si hay un tipo de cambio flotante, cuando entren más dólares, ¿qué va a pasar? Eso va a deprimir el tipo de cambio nominal, porque eso es un aumento de la oferta de dólares. ¿Se acuerdan que la oferta de dólares es exportaciones más entradas financieras de dólares? Entonces, la curva de oferta de dólares se va a mover hacia la derecha y eso va a derivar en un menor tipo de cambio de mercado. Entonces, ese menor tipo de cambio de mercado puede bajar el tipo de cambio real. Entonces, tenemos sobre el tipo de cambio real un efecto positivo de suba, porque mejoró P estrella, pero si hay tipo de cambio flotante y entran muchos dólares, va a caer el E, ¿sí? El tipo de cambio nominal que tenemos en el numerador del tipo de cambio real. Ese cambio, esa devaluación nominal, esa en realidad revaluación nominal, porque el tipo de cambio cae, no va a ocurrir bajo tipo de cambio fijo porque está fijo, no cambia el tipo de cambio. Bien, y lo mismo podemos decir de los términos de intercambio, que es un concepto que posiblemente ya conozcan, si no por las dudas, aquí está la definición, es el índice de precios de exportaciones dividido el índice de precios de importaciones. Muy bien. Y aquí Profe, ya disculpe, termina la nota. Sí. antes de terminar, tengo una pregunta sobre el cuadro anterior. Sí. Que usted dijo que cuando el tipo de cambio nominal es flotante, ¿qué pasaría? ¿Cae el precio por dólar? ¿Sería algo así? No, en este caso, acá, En el de precios, no, claro. sí, lo que va a pasar es, por un lado, pensá ahora eso, está subiendo la soja, entonces, si sube el precio de la soja, que es el P estrella en la definición del tipo de cambio real, y acá abro otro pequeño paréntesis para reforzar esta sugerencia que les he hecho. Tienen que tener súper claro todas las definiciones. Y les he dicho también, acá no, en el segundo parcial no es acumulativo, yo no me voy a preguntar de vuelta conceptos detallados de lo que vimos antes en el curso, pero necesitan todo, casi todo lo que estudiamos. Por ejemplo, tienen que tener súper fresca la fórmula del tipo de cambio real y saber que el tipo de cambio real es tipo de cambio nominal por precios internacionales dividido precios internos. Los precios internos acá no los mencionamos o pueden olvidarse, pero estoy diciendo, el precio internacional sube, mejora el tipo de cambio real y si mejora el tipo de cambio real deberían aumentar las exportaciones, teóricamente por lo menos, deberían aumentar las exportaciones porque el tipo de cambio real es mayor, para un dado P en el denominador y un dado tipo de cambio nominal en el numerador. Ahora, bajo tipo de cambio flotante, el tipo de cambio nominal puede caer si suben los precios de exportación. ¿Por qué? Porque si suben los precios de exportación significa que para lo mismo que vos vendías al exterior, ahora estás recibiendo más dólares. Es lo que está pasando el efecto soja de estos días. Recibís más dólares del exterior y si hay un mercado flotante, que en Argentina no pasa, porque tenemos
no es un tipo de cambio fijo, pero es un tipo de cambio muy controlado. Si fuera tipo de cambio flotante, les puedo asegurar que el tipo de cambio de mercado estaría cayendo ahora por esta abundancia de dólares que vienen, porque antes el productor de soja que liquidaba $300, ahora está liquidando $600. O sea, trae el doble de dólares que antes. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? La función de demanda agregada se va a desplazar a la derecha siempre y cuando el tipo de cambio suba, ¿sí? Y eso haga que haya más exportaciones. Pero lo que yo le decía es, sube el P estrella aquí, pero ese efecto puede verse atenuado por una caída del tipo de cambio nominal, por esto es que hay más oferta de dólares en el mercado. Bajo tipo de cambio fijo, esto último no tiene ninguna importancia, no afecta en absoluto. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Entonces, nada más también para el examen. Yo sé que bueno, ahora estamos viendo muchas cosas, también por eso todavía tienen tiempo, pero no tanto, pues 2 semanas nada más. Para el examen, ya si no están estudiando, agarren ritmo ya mismo, pues no van a llegar puede ser que lleguen a leerlo, ¿sí? Esto no lleva tanto leerlo, pero a entenderlo no van a llegar. ¿Sí? Si no, arrancaron ya o arrancan hoy mismo. Pues necesitan tiempo, esto no es que, no es lo mismo estudiar, entonces, 5 horas por día o 3 horas por día durante 2 semanas que estudiar 20 horas durante 3 días, aunque la cantidad aritmética sea la misma de horas. Necesitan estudiarlo, va a haber momentos en que la cabeza va a decir, basta por favor, vamos a jueguito, vamos a mirar alguna historia en Instagram, pues necesitan parar, son muchas cosas, muchos elementos, cosas nuevas. Entonces pónganse, ¿sí? Y también para el examen, si yo no les hablo de eso, imagínense que no está esta nota, no estuviera esta nota, ¿sí? Del tipo de cambio, que en los libros hablan un montón de estas cosas. También eso, si algún momento me odian, que están en todo su derecho, porque son muchas cosas, no sé, agarren el libro o pésenlo si tienen una balanza el libro y compárenlo con lo que pesan las notas. ¿Sí? Imprímanlas, por ejemplo. La computadora no puede empezar. Los libros tienen 800, 900 hojas. Yo entonces lo estoy resumiendo y quedándonos con las cosas que realmente creo importantes. ¿Sí? Después de haber, porque las necesito yo en mi trabajo y quiero y me sirven y quiero que les sirvan a ustedes. Entonces, acá estamos sacando todo lo que no se puede. De esto se habla un montón en los libros. Yo acá nada más les puse este comentario para que lo tengan presente y es interesante y no es tan complicado una vez que lo digieren. Y lo que les decía entonces, si yo no les menciono el régimen cambiario, no les digo nada tipo de cambio fijo o flotante, ustedes imagínense el tipo de cambio fijo. Dicen, bueno, si sube el precio de exportación, sube el tipo de cambio real porque subió P estrella. No me dice nada del tipo de cambio nominal ni de precios de los otros dos elementos del tipo de cambio real. Vamos a suponerlos constantes. Entonces, suben los precios de exportación, debería mejorar el tipo de cambio real y mejorar exportaciones y bajar importaciones por el enfoque de las elasticidades. Listo, chao. Esa es la respuesta. ¿Sí? No se compliquen. ¿Sí? O tal vez yo le digo, suben los precios de exportación y hay tipo de cambio fijo. Sería lo mismo. Sí, te escucho. Sí, una pregunta. En este caso, con lo del precio de la exportación, ¿podría ser un estabilizador automático otro tipo de cambio nominal flotante? Claro, exactamente. Exactamente. El tipo de cambio estabilizador automático no es, técnicamente no es la definición, porque se acuerdan, estabilizador automático son variables que se mueven de acuerdo al ciclo económico, el precio al ciclo económico local. El precio de exportación es una variable totalmente exógena, se acuerdan que países como nosotros y la gran mayoría de los países
son tomadores de precios. Muy pocos países influyen en los precios de exportación. Únicamente, por ejemplo, el petróleo influye la OPEC, estos países árabes, que concentran una gran porción de la producción mundial, pero en general no. Entonces, ni siquiera Argentina domina el precio de la soja, el precio internacional. Entonces, no son estabilizadores automáticos tal cual como se tienen que definir estos estabilizadores, pero sí tenés toda la razón en que amortiguan los shocks externos, ¿sí? Y eso es lo que veíamos también antes, cuando hablamos del efecto de la tasa de interés internacional. Suba la tasa de interés internacional te puede fulminar como a un país, porque te hace subir la tasa de interés local. Si debes plata en el exterior, vas a tener que pagar más. Es malísimo, es lo que nos hundió en los 80. ¿Sí? La década perdida tiene muchísimo que ver con la suba de la tasa de interés en Estados Unidos a fines de los 70, principios de los 80. ¿Y por qué un tipo de cambio flotante te ayudaría en estas circunstancias? Porque justamente te ayuda, lo que vos decís, te estabiliza o te amortigua, atenúa el efecto, dado que la salida de dólares, la escasez de dólares que se quieren ir del país, hace que suba el tipo de cambio, y la suba el tipo de cambio te mejora el tipo de cambio real y hace que tengas más saldo comercial, ¿sí? Y entonces, en este caso es al revés. También es un contrapeso. Sube el precio de la exportación, eso te mejora la situación, pero al mismo tiempo el tipo de cambio flotante te mueve las cosas en el sentido contrario. Te dice, te mejoró el precio internacional por alguna razón que está fuera de tu control, pero voy a reducir el efecto de esa suba de precios internacionales o de términos de intercambio al bajarte el tipo de cambio nominal en un régimen de flotación. Entonces, tenés razón, es parecido a la idea, aunque no es lo mismo y no deberías usar la término, nada más que eso. Pero está muy bien lo que decís. Bueno, gente, a ver cómo estamos de tiempo. Nos queda más o menos como 0 segundos. Yo quería comenzar con la otra unidad, pero veo que va a ser imposible. A ver si la cámara no quiere, no